Esta historia empieza el 5 de junio de 1942, ya que es la fecha de nacimiento de María Jesús Dicochea Gagiola, mamá Chuyita. Esta hermosa mujer nació del matrimonio conformado por David Dicochea Castillo y Petrita Gagiola Heraldes, siendo la primera en el orden de nacimiento de la feliz pareja. Debido al momento histórico de estos tiempos, en el cual no existía la planeación familiar, esta pareja no tuvo una sola hija, ni dos, ni tres, sino más de una docena, entre los hermanos varones y las mujeres. A continuación los nombres de ellos por orden de nacimiento. Como se mencionó anteriormente, la primera hija fue María Jesús Dicochea Gagiola. A partir de este momento solo mencionaremos los nombres sin los apellidos, ya que todos los hermanos y hermanas de mamá Chuyita tienen los mismos apellidos, ya que son hijos del mismo papá, o sea David Dicochea, y la misma mamá, Petrita Gagiola. Los hermanos de mamá Chuyita son Rosario, alias la tía Chayo. A ella le dolían los brazos el día que no hacía tortillas o vaqueras. El tío Héctor es quien abrió las puertas de su patio para realizar en ese lugar los campamentos familiares. La tía Sara, ella es la tía que cuando es visitada por sus familiares, hermanos, nietos o sobrinos, los invita a bañarse, como una manera de que se sientan bien recibidos en su casa. El tío Pedro, cierto día le sucedió que una sonora flatulencia se le escapó. Una sobrina inocente lo sorprendió y una porra le echó. ¡Eso, tío! ¡Muy bien! ¡Así se hace! La tía Rode, quien es pastor en San Manuel, muy entregada en el servicio a los demás. La tía Elisa, desde joven muy hacendosa, en la barrida y la trapeada, sobre todo cuando el novio la visitaba. El tío Jacobo, él ha recorrido mucho pueblo. Estuvo en Santa Ana, Nogales, Estados Unidos, Mexicali, Tijuana, Caborca y de nuevo a Mexicali. El tío Ismael, muy dedicado en la obra, buen músico, compositor de canciones infantiles. En estos tiempos pastor en la ciudad de Hermosillo, sin embargo su recorrido como pastor se ha extendido por muchos lugares y muchos años. El tío Bernabé, de niño cuando se enojaba con sus hermanos, los quería encandilar con su sol que tiene en el ombligo. La tía Silvia es la que le dio un nalgazo a un becerro. Los últimos dos hermanos por orden de nacimiento salieron cuates, Obed y Sibia, don David y doña Petrita quisieron cerrar con broche de oro. Continuando con la historia de mamá Chuyita, ella vivió en San Manuel, Sonora, y allí empezó sus estudios de primaria. En esos tiempos no existía el kindergarten, que en español se dice preescolar. Sin embargo, en San Manuel por esos tiempos, la escuela primaria tenía un solo profesor, el profesor Carlos. Por lo tanto, no se impartían clases para todos los grados, por lo que la mamá Chuyita tuvo que trasladarse a Magdalena, donde cursó el cuarto y quinto grado. Empezó sexto grado, sin embargo no culminó conforme a la costumbre y circunstancias familiares y de la vida misma. Recordemos que estamos hablando de fines de los 40 e inicio de los 50. ¡Qué tiempos aquellos! Tan diferentes a los actuales. No había televisión, ni computadoras, ni celulares. Mamá Chuyita creció y como ya no estudiaba, se dedicó a las labores del hogar y sobre todo del rancho, realizando labores como ordeñar vacas, sembrar, cosechar, montar a caballo, etc. Por cierto, era muy buena jinete. Deberían haberla mandado a las Olimpiadas a brincar cercas con el caballo el N60. Habría ganado medalla de oro, una opción muy probable. Corría el 1950 y tantos, y resulta ser que al rancho de don David Dicochea llegaban trabajadores contratados para la pizca de algodón. Un personaje importante que llegó a trabajar allí fue Juan Escudero Quiñones, quien viendo la hermosura de la joven Chuyita, no dudó en lanzarse a conquistar su corazón,
ya que se quedó embelesado por el porte y la belleza de la hija mayor del patrón. No lo detuvieron las diferencias sociales, ya que un simple jornalero tuvo la osadía de enamorarse de la hija del patrón, y la bella joven no vio su condición humilde, sino la gallardía, la honradez y sobre todo esas habilidades muy escasas en la época, ya que sabía tocar varios instrumentos musicales como el acordeón, la guitarra, el guitarrón, el tololoche, etc. El cortejo pareció largo, pero viéndolo hoy no lo fue tanto, ya que con 16 años de edad, mamá Chuyita se casó con Juan Escudero el 28 de diciembre de 1958. Juanito tenía 18 años. La vida matrimonial, quisiéramos decir que todo fue felicidad, pero no fue así. ¿Hubo muchos momentos felices? Sí, pero otros no tanto. Existieron momentos donde Juanito tuvo que salir a buscar trabajo fuera del lugar donde vivían como familia, ya con hijos, porque la situación era precaria. Por lo tanto, siguió el sueño americano, para ganar dólares y enviarlos a su esposa para mantener a los hijos, que eran muy buenos para comer. Eso lo sé de muy buena fuente. Sin embargo, en la mente y el corazón de mamá Chuyita siempre existió el amor por el único hombre de su vida y padre de sus 8 plebes, que después mencionaremos. Pero por el orden que lleva esta historia, tenemos que decir que mamá Chuyita en un tiempo por estas mismas circunstancias de vida enfermó de los nervios. Ya Dios la sanó hace muchos años, pero cuando estaba en angustia siempre había alguien enviado por Dios para ayudarla en esos momentos de sufrimiento. ¿Algo más para recalcar? Mamá Chuyita deseó con todo el corazón que sus hijos estudiaran, para que no trabajen como burros como tu papá o yo. Creo que así nos decía, o algo parecido. Y por supuesto, buscó los lugares donde pudiésemos estudiar más y no quedarnos estancados en la educación primaria del rancho. Y no nos enviaba a estudiar lejos. Ella buscaba la manera para que como familia nos mudáramos a esos lugares donde existieran escuelas para que nosotros pudiésemos estudiar. Por eso en 1972 nos fuimos a vivir a Santa Ana, porque el hijo mayor ese año salió de la primaria y había que ingresar a secundaria. Así que toda la familia a Santa Ana. En 1978 partimos a otro estado, a Baja California, ya que en San Quintín acababan de abrir una escuela normal, y como allí cerca vivía la tía Rode, quien se había casado con el profesor Heraclio, pues mamá Chuyita no miró las dificultades, sino la oportunidad de mejorar y sobre todo que sus hijos segundo y tercero, que ese año salieron de secundaria, pudiesen estudiar para ser maestros, lo cual se logró y es una bendición. San Quintín es el lugar donde actualmente vive mamá Chuyita. Mencionamos anteriormente que mamá Chuyita se casó con Juan Escudero. A continuación, los hijos que procrearon y con quién se casaron, los que sí se casaron, porque no todos se casaron, y los hijos que Dios les dio, que vienen siendo nietos de mamá Chuyita y don Juanito. Yo, Rubén Escudero de Icochea, nací el 19 de enero de 1960. Me casé con Delfina Duarte el 29 de diciembre de 1984. Nuestros hijos son Abdiel Rubén, Uziel y David. Yo, Abinadab Escudero de Icochea, nací el 12 de febrero de 1963. Me casé con Marta Xóchitl García Damas el 16 de noviembre de 1992. Nuestras hijas son Keila Citlali y Ana Itzel. Yo, Olivia Escudero de Icochea, nací el 27 de abril de 1964. Me casé con Francisco González el 9 de julio de 1988. Nuestros hijos son Eliel Amisadai y Javier Elial. Soy Isaí Escudero de Icochea, nací el 22 de julio de 1965. Me casé con Silvia Muñiz el 16 de agosto de 1986. Nuestros hijos son Isaí Oseas, Elí Usías, David Etchay, Eliel Iram y Daniel Misael.
Yo, Elvia Escudero de Cochea, nací el 25 de abril de 1968. Mis hijos son Edwin Juan Carlos y Patsy Yudiriana. Yo, Julio César Escudero de Cochea, nací el 11 de junio de 1970. Me casé con Teresa Paredes el 19 de diciembre de 1999. Nuestros hijos son Galilea y Julio Gadiel. Yo, David Escudero de Cochea, nací el 25 de mayo de 1972. Mi hija es Jane Gislaine. Yo, Dayane Briseida Escudero de Cochea, nací el 17 de diciembre de 1982. Me casé con David Aarón Medinilla Cou el 9 de abril del 2017. Nuestra hija es Azul y en este momento la última nieta de mamá Chuyita. Total de hijos, 8. Total de nietos, 20, los cuales hay que resaltar, todos se encuentran con vida. Para culminar esta historia, queremos mencionar que siendo mamá Chuyita muy pequeña, el cristianismo apenas empezaba en el norte de México y los padres y abuelos de mamá Chuyita fueron conquistados por el amor de Cristo, trayendo bendición a ellos mismos y a sus generaciones.